Tenemos que empezar por 1894. Fue el año en que se presentó por primera vez una solicitud ante la Cámara Legislativa para que las mujeres hondureñas tuviéramos derecho al sufragio. Desafortunadamente fue desestimado y la mayoría de los congresistas de la época votaron en contra de esa moción. Posteriormente, en la década entre 1920 y 1930, que es el surgimiento y el tramo en que se desarrolla la actividad de la Sociedad Cultura Femenina, que luchaba por los derechos de las mujeres en general, aunque no específicamente se identificaban como sufragistas, pero sí luchaban por los derechos de las mujeres, derechos sociales, derechos económicos, y también incluyeron de alguna manera las compañeras como Graciela García, que era una mujer antisistémica. Ella tenía claro cuál era el papel de las mujeres y la importancia de la participación nuestra en la toma de decisiones. Luego pasamos a la década del 40 y en 1948 se dio una gran manifestación en la ciudad de San Pedro Sula en contra de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, que ya para esa fecha había desintegrado la Sociedad Cultura Femenina y varias de las integrantes, entre ellas Graciela, había tenido que salir al exilio a Guatemala y posteriormente a México. Entonces en 1948 fue una masacre, murieron muchas personas en esa movilización, murieron mujeres en esa movilización y entonces como que queda un tiempo de receso y es hasta 1955 cuando por primera vez se decreta que las mujeres podían ejercer el sufragio siempre y cuando fueran casadas, supieran leer y escribir y fueran mayores de edad. Obviamente era un decreto, si bien es cierto, era un avance, pero a su vez era restrictivo, porque sabemos que la mayoría de las mujeres en aquel momento no sabían leer y escribir y tampoco estaban legalmente casadas. La mayoría eran de unión libre o solteras. Pasando este tiempo, que también entra la FAFS, que es la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras, que estaban también luchando por reformas al Código Penal y por el derecho al sufragio. Entonces es en 1957 cuando las mujeres hondureñas definitivamente logramos el derecho al sufragio universal, que significa el derecho a elegir, a ser electas y a desempeñar cargos públicos. Hasta la fecha, nosotras gozamos de ese derecho, aun cuando somos mayoría calificada, porque somos más del 50% de la población electoral, es decir, en capacidad de ejercer el sufragio. Sin embargo, no llegamos todavía ni al 30% de representación en el Congreso Nacional. Apenas somos un 6% a nivel de los gobiernos locales, es decir, en las alcaldías. Solamente hay 17 mujeres que son alcaldesas. Eso significa que falta mucho camino por recorrer, que no solo basta con tener el derecho al sufragio, sino que también el lograr accesar a posiciones de toma de decisiones en donde las mujeres sentemos nuestra agenda y continuemos adelante. Eso no significa una postura antihombre, quiero dejar eso claro, sino es un derecho inalienable de nosotras como mujeres. Si somos la mayoría de la población en el país, ¿por qué no vamos a ser la mayoría también en los espacios de toma de decisiones? El 25 de enero para la mayoría de las mujeres lo ven más como una fiesta. Ejemplo, en algunos pueblos, ese día, las mujeres organizan fiestas y su acto de liberación máxima es ir y sacar a bailar a los hombres. Y esa es una forma en que ellas muestran que estamos en igualdad de condiciones y que queremos estar visibles, ¿verdad? Hay varios, por ejemplo, en mi departamento, en Lloro, hay varios municipios que así lo celebran.
Pero nosotras estamos dándole un tinte todavía más profundo, en el sentido que no es solamente para un, digamos, un ágape, sino para un reconocimiento verdadero de que las mujeres tenemos las capacidades, como lo está demostrando la actual presidenta, que en 200 años por primera vez tenemos una mujer presidenta. Eso significa mucho. Entonces tenemos que recordar que ha habido todo un recorrido histórico, incluso más allá de 1894, cuando otras mujeres en otras latitudes, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, particularmente mujeres como Clara Zetkin, que fue una mujer que luchó por los derechos laborales de las mujeres, por la emancipación económica de las mujeres y también luchó por el sufragismo. Entonces, el sufragismo no es solamente el derecho a votar, es el derecho a ejercer poder. Y eso queremos las mujeres, ejercer poder.